Hola a todos de nuevo. El día de hoy vamos a ver los últimos temas del módulo 3, los cuales son importantes para realizar lo que es el proyecto integrador. Así es que por favor pongan mucha atención. Al final del video les voy a decir cuál es el producto del proyecto integrador y cómo lo tienen que realizar. El tema de hoy es pasos para solucionar un conflicto. Pero para este tema primero tenemos que conocer la diferencia entre un problema y un conflicto. Aparentemente son lo mismo, sin embargo tienen una definición o un concepto diferente y por lo tanto no significan lo mismo. Problema. Un problema es todo aquello que debemos resolver para lograr nuestra supervivencia. Por ejemplo, el alimentarnos, el tomar agua, el vestirnos. Mientras que un conflicto es cuando muchos de nosotros nos sentimos insuficientes para solucionar un problema. Es decir, que sentimos que no tenemos la capacidad para solucionar algún problema. Les voy a decir la diferencia. Por ejemplo, un problema es el que tienen las personas cuando no tienen que comer. Un problema es cuando no tienen trabajo y por lo tanto no tienen comida, no tienen casa, tienen que pagar servicios. Eso es un problema, una situación de la cual depende tu supervivencia. Mientras que un conflicto es cuando te sientes incapaz de resolver algún problema. Por ejemplo, cuando te dicen, oye, ¿qué agua quieres? ¿La de limón o la de Jamaica? Ese es un conflicto porque es una situación en donde se te pone entre dos situaciones y tú a lo mejor las dos son de tus favoritas y pues no sabes cuál elegir. El problema entonces es que no haya agua para tomar y en el conflicto es que tengas que elegir entre dos o tres cosas. Un problema es que no tengas que ponerte, que no tengas vestimenta, mientras un conflicto es que no sabes si ponerte la blusa rosa o la blusa azul. Esa es la principal diferencia entre problema y conflicto. Ahora sí, vamos a iniciar con los pasos para solucionar un conflicto. El primer paso para solucionar un conflicto es que debemos de tener una definición clara y precisa del conflicto. Por ejemplo, en este caso, están dos burritos amarrados con una soga y de cada lado hay alfalfa o alimento para los burritos. ¿Cuál es la definición del conflicto? ¿Cuál es el problema en este caso, el conflicto? El conflicto es que los dos quieren comer, pero están sujetos. Entonces, ese es el conflicto. Que ambos quieren comer, pero están sujetos, por lo tanto, pues hay un conflicto. El segundo paso es la discusión de opciones. Como están amarrados, ¿cuál creen que sean las posibles opciones de solución a este conflicto? Por ejemplo, una de las soluciones es que primero coman los dos de un puño de alimento y luego se pasen al otro. Esa podría ser una. Otra podría ser que uno se recorra hacia donde alcance uno de ellos el alimento mientras espera para que coman y ya que termine, pues el otro se recorra para que alcance la comida. Y la tercera solución podría ser que jalen tanto la cuerda hasta que logren romperla. De esas tres opciones que te di, es el siguiente paso. ¿Cuál tú consideras que es la mejor solución? Y la vas a llevar a cabo. En este caso, de las tres opciones que te di, quizás la mejor o la que se debe de llevar a cabo, la que se debe ejecutar, es que ambos coman de un puño de alimento y luego se vayan al otro. Entonces, los pasos para solucionar un conflicto primero es definir el conflicto, la situación. La segunda, discutir opciones. Y la tercera, a partir de esas opciones que se discutieron, ejecutar una solución. Les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, aquí en definición clara y precisa del conflicto. El conflicto es que tú quieres llegar a las 10 de la noche
pero tu mamá no te deja. Entonces ese sería el conflicto. Discusión de opciones. ¿Cuáles serían las opciones? 1. Proponerle a tu mamá que vas a lavar los trastes por una semana. 2. Proponerle a tu mamá que ella te lleve al lugar donde vas a ir y también vaya por ti para que se asegure que tú llegues puntual o estés bien. Y la tercera, pues, es que no vayas. Entonces ya tú decides. La ejecución de una solución es que a ambos les conviene, pues tú que laves los trastes una semana y que pues a lo mejor tu mamá te lleve y te traiga de la fiesta para asegurarse que estás bien. Estos son los pasos para solucionar un conflicto. Luego, mediación como medio de solucionar los conflictos. ¿Qué es una mediación? La mediación es cuando una tercera persona o una persona neutra ante un problema, un conflicto, toma el papel para ayudar a ambas partes que tienen el conflicto para solucionarlo. Ese es un mediador o esa es una mediación. Por ejemplo, en clase, cuando hay un conflicto entre compañeros, el mediador es el docente o el profesor. En una situación legal, cuando hay un conflicto entre ciudadanos, el mediador quizás es el juez. Entonces, un mediador es una persona neutra. ¿Qué quiere decir neutra? Que no va a estar ni a favor de uno ni a favor de otro, sino que va a ver la manera para que ambas partes obtengan beneficios o más bien lleguen a un acuerdo. Esa es la mediación. ¿Qué beneficios aporta la mediación? Primero, que ayuda a un intercambio de información, es decir, que ayuda para que ambas partes digan qué ocurrió, porque muchas veces al contar lo que ocurrió o lo que originó el conflicto, pues cada quien cuenta lo que le conviene. Y también ayuda a que ambas partes obtengan la percepción o vean la percepción de cada uno de los integrantes o de cada una de las partes que conforman el conflicto. Ayuda al mutuo entendimiento. Demuestra la comprensión de ambas partes. Por ejemplo, al hablar ambas partes que tienen el conflicto y expresar su punto de vista y su percepción, se puede comprender por qué actuamos de esa manera o por qué se actúa en ese momento así. Y por último, facilita la expresión de emociones. Esos son algunos de los beneficios que aporta la mediación. Luego, el proceso de la mediación, el primero es la apertura. En este paso es de suma importancia porque es en donde ambas partes acuerdan llevar un proceso de mediación. Entonces, sin este punto, pues no existe todo el proceso. Entonces, la apertura es donde ambas partes pues deciden aceptar que haya una mediación. La fase 1 es definir el problema, es decir, que ambas partes cuenten cuál fue la situación, cómo sucedieron las cosas y que definan en sí cuál es el problema o cuál es la situación entre ellos. La fase 2, aclarar el problema. En esta fase es cuando ambas partes escuchan al otro. Por ejemplo, yo escucho tu versión, pero tú también escuchas mi versión. Ese es en aclarar el problema. Luego, ¿para qué? Con la finalidad de que se entiendan mejor. La fase 3, proponer y acordar soluciones. Esta es de suma importancia porque es donde el mediador asume el papel de que existan acuerdos entre las partes que están teniendo el conflicto, pero que esos acuerdos beneficien a ambos. Entonces, esa es la fase 3, que es proponer y acordar soluciones. Y ese es el proceso de la mediación. Existen dos tipos de negociación. En todo momento o en muchas circunstancias hemos llegado a una negociación o hemos tenido procesos de negociación. Por ejemplo, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, etc. Y existen dos tipos de negociación. La primera negociación es la competitiva. En la competitiva es donde solo una parte obtiene los beneficios, o sea, es ganar y perder. Por ejemplo, en la competitiva es cuando hay una demanda o una denuncia
y por ejemplo solamente uno de ellos va a ganar. Esa sería competitiva. También, por ejemplo, en una competencia deportiva solamente una persona gana. Entonces, en la negociación competitiva solo una parte gana y la otra no. Y la cooperativa es donde ambos ganan. Por ejemplo, en negociación cooperativa podría ser la limpieza de la casa. En esta todos van a aportar, todos van a acordar que van a hacer algo de la casa. Por ejemplo, tu hermano va a tender la cama, tú vas a barrer, tu mamá va a cocinar, tu papá va a trapear. Y es cooperativa porque llegan a un acuerdo y aparte todos ganan. ¿Qué ganan? Que la casa esté limpia, que no solamente una persona sea la que trabaje, que todos aporten algo. Entonces, en la competitiva solamente una gana y en la cooperativa pues todos ganan. Esos son los tipos de negociación que existen en el proceso de la mediación. Ese es el último tema del módulo 3. ¿Y cuál va a ser el producto? El producto va a ser una historieta. Ustedes en clase ya hicieron una historieta en el módulo 2. Ahorita lo que van a hacer es una historieta, pero digital. ¿Sobre qué va a ser la historieta? Va a ser sobre un conflicto, el que ustedes quieran. Puede ser un conflicto personal, un conflicto escolar, un conflicto social. Un conflicto, pero en ese conflicto ustedes tienen que solucionarlo a través del método DEC, a través de los pasos de solución de problemas, que son los que vimos el día de hoy, y a través de la mediación. La historieta va a ser de forma digital. Existen varios programas para hacer historietas digitales y cuando ustedes me lo envíen, colocan en la parte de enfrente o hasta atrás los créditos de los compañeros que trabajaron. Ustedes pónganse de acuerdo. Van a tener una semana para entregar la revista digital. La historieta digital. Entonces, ese es el producto del módulo 3. Va a ser el producto de proyecto integrador del módulo 3. Espero no tengan dudas y nos vemos para el módulo 4. Bonita semana y por favor no dejen el trabajo hasta el final. Si es posible, entréguenlo un poquito antes. Nos vemos la próxima semana y ese va a ser el trabajo de esta semana. Bye.